Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de selección doble encadenada if-else if como parte de este pequeño curso de introducción a la algoritmia en Java. Anteriormente, ya habíamos visto el uso de la estructura de selección simple if y la estructura de selección doble if-else para crear programas que involucren temas de decisión. Pues bien, en este video aprenderemos a utilizar la estructura de selección doble encadenada if-else if y veremos también algunos ejemplos. Dicha estructura evalúa un conjunto de condiciones en orden descendente, pasando de una condición a otra siempre que la condición anterior sea falsa. Y en el momento que encuentre una condición verdadera, efectuará la acción correspondiente a dicha condición, la cual puede ser una acción simple o compuesta según sea el caso, y abandonará el resto de la estructura continuando con la siguiente instrucción del programa. La estructura tiene una acción por defecto que se efectúa en el caso que todas las condiciones sean falsas, como podemos observar en la siguiente imagen. En las tablas que siguen, se muestran el código Java y el pseudocódigo correspondiente a los dos formatos de escritura de la estructura if-else if. En el caso de acciones compuestas, estas deben estar encerradas entre llaves de bloque. Para entender este concepto vamos a resolver algunos ejemplos. Problema 1. Los ángulos se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, si beta es igual a 0 grados, el tipo de ángulo será obtuso. Si beta es mayor a 0 grados y menor a 90 grados, el tipo de ángulo será agudo. Si beta es igual a 90 grados, el ángulo será recto, y así con las demás clasificaciones. Diseñe un algoritmo que determine la clasificación de un ángulo dado en grados, minutos y segundos. Asuma que el ángulo está en el intervalo de 0 a 360 grados. Como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables. 1. Declaración de variables. Se ha identificado tres variables enteras que son grados, minutos y segundos, una variable real beta, y una variable cadena tipo. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar una cantidad en grados, minutos y segundos. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, procederemos a determinar el ángulo en grados, es decir, pasaremos los minutos y segundos a grados. Ahora determinaremos el tipo de ángulo en base al valor de beta antes calculado. Si beta es igual a 0, el tipo de ángulo será nulo. Caso contrario, si beta es menor a 90, el tipo de ángulo será agudo. Con la estructura if-else if, no necesitamos indicar que beta sea también mayor a 0. Como habíamos mencionado en la definición, en el momento en que se encuentre una condición verdadera, se efectuará la acción correspondiente a dicha condición y abandonará el resto de la estructura continuando con la siguiente instrucción del programa. Por lo tanto, no necesitamos indicar que beta sea mayor a 0 y menor a 90. Basta con indicar que sea menor a 90, ya que si beta es igual a 0, se ejecutará la acción para cuando beta sea igual a 0 y abandonará el resto de la estructura. Caso contrario, si beta es igual a 90 grados, el tipo de ángulo será recto. Caso contrario, si beta es menor a 180 grados, el tipo de ángulo será obtuso, y así con los demás. 4. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado la clasificación o tipo de ángulo. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello crearemos un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario, y así poder interactuar con nuestro programa. Una vez elaborado nuestro applet, pasamos nuestro pseudocódigo considerando las reglas de programación del lenguaje Java.
Declaramos las variables grados, minutos, segundos de tipo int, la variable beta de tipo double y la variable tipo de ángulo de tipo string. Ahora procederemos a definir la entrada de datos. Si bien es cierto que vamos a ingresar un número desde la caja de texto, ese valor está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario se estaría asignando un texto a una variable de tipo int, o real de tipo double. Recordemos que, si asignamos un valor entero a una variable de tipo double, ese valor se convertirá automáticamente al tipo de dato double. Pero no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int, eso causaría un error de sintaxis. Ahora procederemos a determinar el ángulo en grados. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, imprimimos el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro primer ejemplo. Problema 2. En la playa de estacionamiento de un centro comercial, cobran una tarifa fija por hora o fracción de acuerdo con la siguiente tabla. Cuando un vehículo entra al estacionamiento, se anota la hora de entrada y al retirarse, se toma nota de la hora de salida, ambas en horas y minutos. Diseñe un programa que determine cuánto debe pagar un cliente por el estacionamiento de su vehículo. De la misma manera que en el ejemplo anterior, como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas en el problema y otras que nosotros creemos necesarios crearlas, pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables. 1. Declaración de variables. Se ha podido identificar a 7 variables enteras que son H1 y M1 como parte de la hora de entrada, H2 y M2 como parte de la hora de salida, una variable día, una variable horas a pagar y una variable total de minutos que considero necesario para resolver el problema. También se ha identificado a una variable real que sería el monto a pagar. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar la hora de entrada y la hora de salida, ambos en horas y minutos. Vamos a ingresar H1, M1, H2, M2 y el día. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, lo primero que haremos será calcular la cantidad de horas a pagar del vehículo que estuvo en el estacionamiento. Y para ello, lo que haremos será determinar el tiempo en minutos que estuvo el vehículo en el estacionamiento en base a la hora de entrada y salida ingresada. Entonces decimos que el total de minutos que estuvo el vehículo en el estacionamiento será igual a hora 2 menos hora 1, multiplicado por 60, más minuto 2 menos minuto 1. De esa manera tenemos el tiempo en minutos que estuvo el vehículo en el estacionamiento. Ahora, pasaremos el total de minutos a su equivalente en horas, dividiendo el total de minutos entre 60. Seguidamente, evaluamos si las horas obtenidas son enteras o presentan fracción. Si el total de minutos residuo de 60 es diferente de 0, significa que presenta una fracción y por ello le vamos a aumentar una hora a la cantidad de horas a pagar. Ahora procedemos a calcular el monto a pagar en base al día y la tarifa, considerando que lunes es igual a 0, martes igual a 1, etc. Si el día es menor o igual a 3, es decir, si el día es de lunes a jueves, el monto a pagar por hora o fracción de horas será igual a la cantidad de horas a pagar multiplicado por 3.5.
Caso contrario, si el día es menor o igual a 5, es decir, si el día es de viernes a sábado, el monto a pagar por hora o fracción de hora será igual a la cantidad de horas a pagar multiplicado por 4.5. De lo contrario, caso por defecto, el monto a pagar por hora o fracción de hora será igual a la cantidad de horas a pagar multiplicado por 2.5. Recordemos que, en el momento en que se encuentre una condición verdadera en la estructura, se efectuará la acción correspondiente a dicha condición. Y luego abandonará el resto de la estructura continuando con la siguiente instrucción del programa. 4. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado la cantidad de horas y el monto a pagar. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello crearemos un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario, y así poder interactuar con nuestro programa. Una vez elaborado nuestro applet, pasamos nuestro pseudocódigo considerando las reglas de programación del lenguaje Java. Declaramos las variables h1, m1, h2, m2, día, horas a pagar y total de minutos de tipo int, y la variable monto a pagar de tipo double. Ahora procederemos a definir la entrada de datos. Si bien es cierto que vamos a ingresar un número desde la caja de texto, ese valor está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario, se estaría asignando un texto a una variable entera de tipo int, o real de tipo double. Recordemos que, si asignamos un valor entero a una variable de tipo double, ese valor se convertirá automáticamente al tipo de dato double. Pero no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int, eso causaría un error de sintaxis. Ahora procederemos a calcular el monto a pagar por hora o fracción de hora. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, imprimimos el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro segundo ejemplo y nos vemos en el próximo video.